Bueno, pues otro capítulo más de Litelupa, de la lupa literaria, y ya sabéis que, bueno, el mundo literario es muy amplio, hay muchos escritores, cada vez más, hay muchos libros, cada vez más, hay muchas empresas, bueno, empresas que lo son también, son editoriales, cada vez más. Entonces a mí, con tanta cosa que hay, pues me gusta colocar la lupa con criterio. Entonces, vi una novela muy chula que combina, pues, lo que podrían parecer dos polos opuestos, pero ya veremos si son dos polos opuestos o no, o qué son exactamente, porque la novela se titula Tu Navidad, yo Ramadán. Entonces, ya entendemos que son cosas que pueden llamar mucho la atención y que pueden ser muy curiosas. Y sobre todo puede ser un viaje, pues, que nos ayuda a formar ideas siempre positivas. Por lo cual, bueno, pues aquí tenemos a Ana Brotons. ¿Qué tal, Ana? Hola, bien, bien. Yo siempre paso la pelota a la invitada de que se presente, de quién eres tú, de qué tiene que saber el público de ti, qué facetas tiene, quién es Ana Brotons. Bueno, pues así a resumidas cuentas, eh, soy madre, Ujú, escritora, estudiante, estudio psicología. Prácticamente mi desempeño laboral ha sido siempre como integradora social en centros de menores, donde había un gran tanto por ciento de personas de origen, o sea, de otros orígenes, sobre ujú, todo migrantes de Marruecos, de Argelia y del continente africano en sí. ujú, Y nada, digamos que soy una persona que escribe, escritora, me cuesta aún decirlo, mm, eh, siempre desde un punto antirracista. Intento que todos mis libros tengan una perspectiva pues muy realista, que realmente tenga dentro de como dentro de la sociedad que hay muchas culturas, hay muchas personas diversas, que esté todo eso reflejado en las cosas que escribo. mm. Y bueno, yo creo que es lo que más destacaría de mí a la hora de escribir. Y en cuanto a mis cosas personales, también lo he dicho todo. Qué guay. Siempre que encuentro, bueno, siempre que invito al final a alguien que es padre o es madre, siempre intento hacerle la misma pregunta. ¿Cómo se combina ser escritor, o escritora en este caso, con ser madre? Porque al final de cuentas, eso, las dos cosas requieren demasiado tiempo. Pues se combina mal, es decir, es muy difícil. De normal, yo creo que la gran mayoría de escritores y escritoras con las que he hablado, que son papis o mamis, escribimos cuando duermen. En la siesta, cuando se acuestan, quienes son de escribir por la noche, y yo, en mi caso, que soy de escribir por las mañanas, pues me depende de si tengo perspectiva de escribir algo más largo o más cortito, depende de la sesión de escritura que me toque, Ujú. pues me pongo la alarma una hora antes o 2 horas antes, es decir, a las 6 o a las 7 de la mañana, levantarse, café, escribir y hasta que se Mm. despierte. Sí, eso es una de las grandes cuestiones, ¿no? Trasnochar o madrugar. Cada uno le sienta mejor una cosa y yo también soy de tu equipo, de los que madrugan. Así que aún no tengo niños ni nada, pero entiendo que seguiré madrugando cuando toque. Seguro. Seguramente. Y claro, te iba a preguntar, ya para meternos con la novela, em, ¿por qué de todos los temas que hay, por ejemplo, qué te ha llamado la atención de combinar, bueno, una chica árabe en este caso, no, pero chica cristiana, con chico árabe, en este caso marroquí? ¿Cómo surgió la idea? A ver, yo tenía claro que quería hacer un romance porque yo lo que había escrito anteriormente había sido fantasía, sin nada, absolutamente nada de romance, y llevaba pues los dos primeros libros de fantasía y fue como, necesito desconectar y hacer algo diferente. Y justo estaba en un congreso de literatura romántica y pues surgió la idea loca de, ¿y si escribo algo de fantasía de aquí a Navidades? Evidentemente no lo escribí en ese mes, pero porque estaba acabando de corregir la segunda parte de mi biología de fantasía, pero cuando lo acabé sí que me puse manos a la obra y tenía claro que quería que fuera un romance, quería que volviera a ver, como en mis libros anteriores, representación de personas árabes. En este Ujú, caso, el chico es musulmán. Entonces,
yo pensé que podía ser gracioso, más que gracioso, como algo que pasa, porque es que pasa muchísimo, porque hoy en día hay muchas parejas de chicas españolas con chicos marroquíes y el tema de, por ejemplo, las navidades, de cómo lo viven la pareja, de estas cositas, es algo que pasa, que da mucho juego y que yo lo veo desde una parte, desde un punto de vista cómico y Mm, atrayente, porque al final de las diferencias es de donde viene la riqueza. eso es. Y pensé que en este libro pues estaría guay mostrar esas cosas. Sí, yo estoy completamente de acuerdo y claro, es que en realidad muchas veces las novelas ubicadas en España suelen mostrar a españoles, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Caucásicos y ya está. Pero es que acabo de salir ahora de otro capítulo en el que hemos hablado un poquito de la historia. Es que en España han habido un montonazo de culturas y las dos culturas principales que hay actualmente, bueno, y desde siempre en realidad, en España son pues estas dos en realidad, la más relacionada a la cristiana y la más relacionada al tema musulmán. Y y a mí me gusta mucho la cultura árabe porque es que creo que no se la visibiliza tanto en estas obras, porque en las obras ubicadas pues en España, porque te dan mucho juego. Al final lo que un escritor y escritora quiere también es eso, poner cosas nuevas, que parece raro decir que visibilizar a la otra cultura es nuevo, pero es que te da mucho juego porque no se conoce tanto y, bueno, pues es que ocupan una porción muy interesante y grande del conglomerado del país. Que yo creo que aquí el problema reside en que lo que se da a ver, lo que se ve dentro de la literatura española Ujú, son papeles, por llamarlo así, o personajes muy estereotipados, es decir, sí. muy alejados a una realidad que es la actual. Entonces, claro, y a mí me pasa que yo digo, a ver, mi hijo es medio marroquí, medio español. Ujú, Y yo decía, es que yo el día de mañana quiero que lea un libro y se puede haber representado en un personaje principal, sin que sea el típico mafioso o el jeque árabe que secuestra a una chica española y se enamora de, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que haya una realidad de las personas árabes que hay en España y ujú, que se vea, que lo pueda leer y decir, yo puedo ser ese crush de muchísimas ujú. personas, de chicos, chicas o de lo que sea, pero que se vea representado y que se vea representado con la realidad. Exactamente, que es una realidad que no es nueva, porque vuelvo a repetir que han estado completamente, es que lo que has dicho antes, de la diversidad, del crisol de culturas que ha habido en España continuamente. Me comentaba por Instagram hace un tiempo, bueno, hoy, hace unas cuantas horas, que a raíz de haber sacado esta novela, hay otras parejas que te han dicho que, mira, yo soy español o española y mi pareja es marroquí y te han ido comentando y tal. Has comentado también que tu pareja también es marroquí. Creo que has dicho antes, ¿no? Mi hijo es medio marroquí, medio español. Vale, entonces, que a fin de cuentas es algo que se lleva continuamente. Por lo cual, quería preguntarte qué te han dicho estas parejas después de haber leído, pues, todo esto. Pues De... la verdad que les ha gustado muchísimo verse representados, Ujú, que hablara pues de temas, porque yo creo que se habla muy poco de por qué tanta ujú, gente marroquí viene aquí a España. Y se habla muy poco de la gran mentira española o europea que es lo que atrae a la gente aquí. ujú, Entonces, aquí en este libro se trata, pues, es una persona que sí que ha venido pues con los papeles en regla y todo eso, pero también hay personajes que no, ujú, también se ve la situación real. Y entonces es como, es que este choque de culturas, esos problemitas o esas pequeñas cositas que salen en la pareja, en uno mismo, cómo está viviendo su vida, en qué está enfocado y qué está enfocada la otra persona que no tiene nada que ver con su mundo, es que son cosas que pasan en el día a día y que les pasan en el día a día a las parejas mixtas. Porque claro, ujú. no es lo mismo que tú te hayas criado, que aunque sean culturas parecidas, porque realmente
si dejamos de lado la religión, nuestra cultura con la musulmana es parecida, es decir, son muy familiares, son muy Sí, de grupo, cultura pero, mediterránea. ujú, pero sí que es verdad que hay pequeñas diferencias que son muy marcadas y que yo creo que cuanto más se resaltan es cuando tú entras en el ámbito familiar. Entonces, hasta que no tienes una relación más cercana con una persona marroquí o con tu pareja o que es de otra cultura, no se llegan a ver. Entonces, claro, aquí sí que se llegan a ver y las lectoras es como, jolín, de normal esto no lo vemos en los otros libros porque a lo mejor es la misma cultura o porque están hablando de una realidad completamente diferente a la que estamos viviendo, pero en este libro al final se ven representados porque es lo que pasa, es decir, es una relación entre dos personas de diferente cultura, de diferente religión, de diferentes estatus social y de diferente estatus económico. Ujú. Te quería preguntar porque has mencionado antes lo de la gran mentira europea, que eso también es algo Ujú, que me comentaste por Instagram. ¿Cuál es la gran mentira europea? ¿Qué es lo que se comenta y qué es lo que pasa en realidad? ujú. Entiendo que va Pues, relacionado con la migración, pero... ujú. Básicamente a ver, realmente aquí hay población árabe, hay desde hace muchísimos años. Mm, Lo que pasa es que antes sí que venían más de forma reglada, pues con contratos de trabajo que realmente eran precarios. Pero bueno, al final lo que ganan aquí, el dinero, el poco dinero que ganan aquí en Marruecos es más dinero. ujú, Entonces, hablando específicamente de Marruecos, porque casualmente es el país del que es el protagonista, Adam, ¿de acuerdo? mm, Entonces, ¿qué pasa? Que cuando bajaban a Marruecos, pues bajaban con regalos, con tal. Entonces todo el mundo era como, oh, el país del dinero, allí sí, hay dinero, en la parte de arriba hay dinero, en África no, tiene que ser en Europa. Entonces todo el mundo va un poco con el, subimos, nos hacemos dinero y entonces bajamos y damos dinero a nuestra familia o abastecemos a nuestra familia. Eso no pasa. Eso no siempre pasa, no es lo normal, pero ¿qué pasa? Que muchas veces, una vez has subido, has hecho todo el esfuerzo, incluso muchas familias piden préstamos para que sus hijos puedan subir, arriesgarse la vida, porque ya no te hablo ni con visado, ¿eh? Arriesgarse la vida para subirse a una patera y venirse a España o a otro país de la Unión Europea y cuando bajan no van a decirles estoy fatal, estoy en una situación precaria, no. ya, Bajan, se alquilan un coche más caro y llevan regalos a todo el mundo. Y eso lo que hace es que haya un auge de vamos a subir arriba porque mira qué bien que está él. Y a los que realmente se atreven a decir esto no es así y no estamos bien, se les tacha un poco como qué egoístas son, en realidad lo que no quieren es que subamos y que tengan que compartir esta riqueza con nosotros. ya. Entonces es Pero un poco esa mentira que hace que la gente vaya subiendo y al final todos se callan y todos siguen la pantomima, pero, o sea, de verdad que, o sea, hay gente que le va bien, evidentemente, pero no suele ser la gran mayoría, hay menos si vienen en situación de papeles, porque acaban o devolviéndolos a sus países si son mayores de edad o si son menores de edad, yendo a centros donde no siempre se les tramita los papeles, se intenta, pero al final el tiempo, a lo mejor el margen que tienen los trabajadores sociales de los centros para poder tramitar todo lo necesario para que una persona pueda estar, residir y trabajar legalmente en España, eso ocupa tiempo y a veces no está ese tiempo ni esos recursos. mm, claro, te quería preguntar también, porque claro, me comentaste en Instagram que tú querías presentar como una realidad, ¿no? Una realidad aquí que es la que existe, ¿no? Es decir, varias culturas que es lo que, pues, lo que hay actualmente y lo que ha habido siempre. Realmente, ¿cuál era en cierta parte el enfoque que le querías dar? ¿Cuál era el mensaje que querías dar para todo el público? Más allá de a lo mejor visibilizar, ¿cómo has querido? Porque está visibilizar, pero ¿cuál era el mensaje realmente o los puntos a tratar dentro de la novela? Pues es que yo creo que, como tú dices, más que visibilizar en esta novela lo que yo pretendo, y para eso he utilizado dos puntos de vista a la hora de la narración de toda la novela, que se habla tanto desde el punto de vista de Isea como desde el punto de vista de Adam, es que Ujú, la gente se pueda poner en la piel de Adam, es decir, tener los sentimientos que tiene,
las preocupaciones que tiene, qué es lo que está en su cabeza, qué duelo está pasando, porque hay un duelo migratorio, porque una persona no coge, se va a otro país y se olvida de todo lo que viene detrás. Entonces, todos esos aspectos son aspectos que parece que la sociedad evita. Y es como, no, persona migrante, tal, no sé cuántos, vale, sí, pero esta persona que lleva en su mochila, esta persona qué posibilidades tiene con los recursos que tiene y con todo lo que tiene ahora mismo a su abasto. Y muchas veces es nada, pero ¿qué pasa? Que no somos capaces de empatizar porque no nos hemos puesto en la situación o en la piel de la otra persona. Incluso si fuéramos y nos fuéramos a otro país, emigráramos a otro país, tampoco estaríamos en la misma situación porque no es, o sea, no es lo mismo, no partimos de lo mismo, no venimos de la misma cultura, no estamos partiendo Mm, y dejando todos de lado, a lo mejor no en la misma situación económica, no en la misma situación social, no con los mismos problemas que te dejas detrás. En cambio, poniéndote en el lugar de Adam, ahí sí que se puede ver la realidad y sí que puedes ver esa mezcla de culturas, porque, por ejemplo, una cosa característica de él es su grupo de amigos. Su grupo de mm, amigos no son los amigos de toda la vida, no son los amigos de que a lo mejor te encuentras en la universidad, a pesar de que él va a la universidad. Él se acaba juntando con los chicos de la calle, que son pues los que han salido de centros, los que han llegado y han conseguido escaparse de la policía y eran mayores de 18 años y ahora mismo están pues aparcando coches e intentando sacarse un dinero de forma honrada. mm. ¿Cómo harías tú o qué enfoque o recomendaciones darías tú para quitar a la sociedad los prejuicios que existen? ¿Cómo ir descendiéndolos? Porque estamos hablando, como bien has dicho, de que al enfocar pues, capítulos a veces más en la chica y otros capítulos más en el chico, yo creo que muchas veces a la hora de bajar esos prejuicios, se comenta mucho que hay que convivir y conocer tener experiencias con esa persona y entonces iban bajando los prejuicios. Entonces veo una herramienta muy interesante eso de enfocar capítulos en los que, pues a lo mejor capítulos van más en la perspectiva de uno y de otro. Entonces ahí vemos más, pues todo ese enfoque y lo llegamos a conocer más y se van bajando más esos prejuicios. Pero bueno, te paso la pelota para que sigamos tirando del hilo. ¿Cómo harías tú que los prejuicios siguieran bajando? Visibilizar es un paso. ¿Qué más? A ver, yo creo que sobre todo recomendar a la gente que lea personas racializadas, porque hay muchos escritores, escritoras, por ejemplo, está Safia El Adam, que tiene hija de inmigrantes, está también, bueno, hace poco leí un libro, que ahora mismo no me viene el nombre de la autora, mira cómo soy, pero bueno, me encantó, que se dice Ser mujer negra en España. Mm, Hay muchísimas, muchísimas escritoras racializadas que es que o sea, simplemente tú las lees y ya te estás poniendo en la visión. No hace falta que venga, por ejemplo, una persona española a escribir una parte de una persona racializada. O sea, yo lo he mm, hecho por el simple hecho de que yo sí que he vivido, o sea, yo tengo información pues de experiencias, de cosas que pasan en el libro, son cosas que a mí al final pues me han contado, a ver, ha sido un poco un popurrí, pero que me han ido contando al final las personas con las que yo he mm, trabajado. Entonces, yo me he visto desde el anonimato capaz de poder reproducirlas en un personaje. Pero, claro, no hay nada mejor que leer a personas racializadas y mi recomendación es que hagan eso porque es la única forma y es la forma en la que yo también he ido tomando conciencia poco a poco de cómo están las cosas y de sí. cómo se puede llegar a sentir las personas, que yo creo que no nos damos cuenta hasta que no salimos de la burbuja en la que estamos. Eso es, ponerse en los zapatos de otro y conocer, conocer, conocer. Y experiencia mutua y retroalimentación continua. Te quiero preguntar sobre uno de los, creo que miedos más comunes de escritores y escritoras que aborden estos temas. Eh, ¿Cómo abordar una novela entendiendo que el enfoque no es racista, pero cómo abordarlo teniendo en cuenta que vivimos en un mundo en el que existen los microracismo, micro no sé qué, existen las subjetividades de yo opino esto otro. ¿Cómo abordar y cómo ir con pies de plomo? ¿O realmente no importa tanto porque también está bien que se hablen las cosas? O bueno,
¿Cómo crear una novela así en un mundo en el que existen los micros? Ujú. A ver, yo creo que lo más importante cuando estás tratando en una novela temas de racismo es que, y más si es una novela contemporánea, por ejemplo, en este caso, donde se trata una realidad, pues tienen que haber comentarios de microracismo, o sea, es lo que hay. Es decir, Mm, hoy en día tú en la sociedad, tú te vas a tomarte algo con tu grupo de amigos y a lo mejor el tuyo no, pero en la gran mayoría hay personas que sueltan microracismos, igual como también sueltan comentarios homófobos que, que a veces son como comentarios que tenemos asimilados, ¿sabes? mm, Y los hacemos muchas veces de forma inconsciente, pero es que para eso están, para tomar conciencia. Yo creo que lo interesante aquí es pues, que haya siempre un personaje o dos personajes que sean los que señalen esto no está bien. claro. Porque, Mm, mira, por ejemplo, un caso específico que pasa. Eh, Hay un personaje que a Adam le dice, no sé en qué situación, pero le dice el moro, como le dice moro. Y mm, él dice, a ver, a mí no me molesta la palabra moro, pero si la digo yo o la dice alguien de mi cultura, es decir, pero que me la digas tú, que no me conoces de nada y que lo más seguro es que lo estés diciendo de una forma despectiva, porque encima lo dice una persona pues, que sí que es bastante racista, dice, no lo voy a permitir, moro me llamo yo, y moro o me llama mi primo o yo llamo a mi primo moro, pero tú a mí no me llamas moro. O sea, se claro. trata de que también dentro de la lectura los personajes racializados estén poniendo límites, límites reales de decir, ostras, cosas que a lo mejor no nos damos cuenta nosotros en el día a día porque no estamos todo el rato con las lupas de vamos a Mm. mirar desde una perspectiva antirracista, pero para eso está también esa voz. Mm, vale, me he dado cuenta de que te he ido preguntando mucho sobre las preguntas más de las curiosas, ¿no? Las más de cómo se ha trabajado esta dualidad y tal, eh, y cómo hemos ido con pies de plomo, más con perspectiva mía de escritor, ¿no? De ir viendo. Y tampoco hemos hablado mucho de la novela, de cómo es la novela en sí. Entonces, bueno, entiendo que ya la curiosidad y la perspectiva de, bueno, la curiosidad y el interés de todo el público ya está cogido. Y ahora nos vamos un poquillo en lo que es la novela. Más que nada por ubicar qué podemos encontrar en la novela. Es decir, más allá de los personajes, desde dónde parten. Habías comentado también me comentaste antes sobre la relación amorosa que hay, de los momentos de espera, de todo eso. ¿Qué podemos encontrar en esta novela ya en planos generales e incluso a nivel romántico? Vale. A nivel romántico, pues que no todas las historias de amor empiezan con un flechazo, Mm, que a veces las personas se piensan incompatibles o personas que en un principio no se llevan bien, pero poco a poco se van llevando mejor y se dan cuenta de que pueden ser compatibles y de que están saliendo sentimientos, de que a veces tenemos miedo a esos sentimientos y eso nos puede frenar porque lo primero que hay que hacer, que tienen que hacer las personas, y esto es algo que se ve en la novela, es curarse a sí mismo, mirarse a sí mismo para adentro y ver si estás preparado o no para empezar algo con alguien. Y yo creo que además de eso, pues sí que es verdad que hay que hacer un poco de advertencia en temas sensibles, pues bueno, como temas de racismo que ya se han intuido que hay algunas situaciones así mm, un poco chunguillas. sí, También hay alguna escena donde se habla de forma explícita sobre el maltrato. mm, Pero siempre, eso también lo voy a comentar, acompañando al lector hacia hacia una comprensión de esto es maltrato y lo que hay que hacer ante un maltrato es esto. O sea, no romantizándolo en ningún momento. Nunca romantizaría nada así en un libro que yo escribiera. mm, Y también hay representación LGTBI, o sea, al final, en un libro, y más si es real, de sentimientos reales y de situaciones reales, tiene que también aparecer estas cosas. Y básicamente eso, es que el pique, el amor, no sé, al final es una historia romántica, es una historia de amor, es algo que mueve mm, corazones y ya está. mm. Continuando con el tema este de la relación romántica, hemos hablado bueno, de ese enfoque,
enfoque sano, por así decirlo, y un enfoque que también diferencia lo que es el maltrato. Entonces, ¿cómo has trabajado esto? Porque se hace siempre mucho hincapié en mostrar relaciones sanas, que no sean relaciones tóxicas, luego serían maltrato en cierta parte, entiendo, pequeños ejemplos de maltrato, aunque bueno, habrá que ver el gradiente, ¿no? El grado en el que pueda haber. Em, ¿Qué consejo darías para mostrar relaciones sanas y tener cuidado para que no sean tóxicas? Pasar tu manuscrito por una correctora de editing. O sea, literal que yo creo que al final tenemos muy interiorizado muchas conductas que son tóxicas. Es decir, a mí me pasó que yo acabé el libro y cuando yo le pasé, yo siempre que acabo un libro, pues le paso mi manuscrito a mi correctora de estilo, a Nia Area. Yo se lo pasé y ella lo leyó y dijo, cariño, aquí esto da un poquito de cringe y fue como, es que no me doy cuenta. Es que no nos Mm, damos cuenta muchas veces, romantizamos cosas que es como, es que míralo bien, léelo bien. O sea, si tú no estás dentro de esta historia romántica, tal, no sé cuántos, esto da un cringe que te cagas. Y tienes que aprender a darte cuenta, tenemos que aprender a ser críticos mm, y a decir, jolín, a lo mejor no nos estamos dando cuenta nosotros, pero un lector cero sí. O un corrector de editing sí. O sea, alguien que al final lo ve desde una perspectiva exterior, no como nosotros que somos ahí los autores y estamos con la historia ahí en la cabeza y es imposible que veamos más delante de nuestras claro. narices. Y yo creo que para escribir cosas y cuando escribes romántica y no caer en la trampa de lo tóxico y lo que no es sano, yo creo que Mm, es muy importante, primero, que tú te trabajes qué cosas están bien y qué cosas no están bien, y segunda, que tengas una segunda opinión, porque siempre se te pueden colar cositas. mm. Quería preguntarte si cómo coger estas segundas opiniones. Me explico. No sé si conoces la figura del lector sensitivo o del lector Sí, sensible. sí, Claro, por ejemplo, si se tocan temas más polémicos o más sensibles, por así decirlo, pues bueno, a lo mejor está el tema, un lector sensitivo para el tema árabe, o musulmán, sí, un el lector tema. sensitivo para el tema del maltrato, un lector sensitivo para el tema del LGTB, que ahora también iremos a esto. Incluso si vamos más para allá, pues podrían haber hasta lectores sensitivos especializados en LGTB en la comunidad musulmana. Por lo cual, ¿cómo se ha abordado esto? A ver, Porque, yo, como tú yo comentabas, teniendo... sí, otros ojos ven mejor. ¿Has buscado ojos especializados o...? Sí, sí. Mira, Sí. por ejemplo, en muchos temas dentro de la parte musulmana del libro, es decir, porque sí que es verdad que llegan en un punto, en un lugar donde hay más comunidad musulmana. Yo le he tenido que preguntar a un chico que la verdad que es un amor de persona, que se llama Lile, Mm, pues le he tenido que preguntar cositas y decir, oye, mira a ver cómo ves esto. Le pasé al principio el libro a ver cómo veía la perspectiva un poco de Adam, porque al principio sí que se ve su situación en España, pues como que es un poco más al principio del libro, pues tienes que mostrar la vida que tiene cada persona. Y sí que ha estado pues mirando cositas que le iba pasando. Y después yo también lo he ido comentando con amistades árabes musulmanes, que pues, claro, puede ser árabe y no ser musulmán, pero bueno, en claro. este caso árabes musulmanes que tengo, pues he ido comentando cositas del libro como, oye, mira, pues pasa esto, oye, mira, pues pasa esto. Y es como, sí, o sea, Ujú, es que pasa. Pero sí que es verdad que siempre da un poquito de miedo ahora, una vez que está publicado el libro, pues que te vayan a leer personas que al final van a ser lectores sensitivos, porque eh, directamente les afecta de una forma más personal, a lo mejor un punto de vista que otro. Pero ujú. bueno, yo creo que es al final algo que tenemos que pasar todos. Todos los escritores tenemos lectores sensitivos porque todos tratamos temas, temas, personas y situaciones y pues intentar hacerlo lo mejor posible y intentar tratar siempre todo desde el respeto. Yo decía, a ver, críticas, por favor, todas. O sea, yo acepto todas las críticas, consejos, pero desde el respeto. Eso es Claro. muy importante. Y yo por eso también paso todo por Nia, porque yo sé que ella
va a mirar todas las cosas que puedan cuadrar un poquito más, un poquito menos, y sabe cómo comunicarlo de una forma profesional y desde el respeto, porque a lo mejor muchas veces tú buscas lectores cero, pero los lectores cero no están especializados. Es Mm, decir, no siempre a lo mejor te van a poder dar una visión objetiva o a lo mejor tienen una opinión diferente, pero cuando tú acudes a un profesional, siempre te va a dar una visión más desde el mundo literario, lo que puede funcionar, no funcionar, o incluso los temas que te dicen, oye, este tema, cuidado, porque te puede, y tú dices, vale, pues yo decido como autora si quiero que este tema esté o si quiero que este tema lo voy a relajar un poquito. Y para eso tienes después los lectores sensitivos para decir, mira, voy a tratar este tema, ten, te paso la eso es. pelota, mira a ver qué tal. Claro, sí, sí, es que al final de cuentas está el tema narrativo, ¿no? El literario, pero también el contenido, ¿no? Lo que se siente. Y eso implica que ya, pues bueno, esos lectores que pueden ser más beta, más sensitivos y más eso. Eh, por último, uno de los puntos que yo quería, o para ir cerrando o acercándonos al final, el tema de la comunidad LGTB dentro del ámbito musulmán. Mm, ¿Cómo lo has... Existe. Claro, exactamente. ¿Y cómo lo has tratado? ¿Cómo lo has tratado? Porque ya, es decir, es como dos temas peliagudos, por así decirlo, como juntarlos. ¿Cómo se ha tratado esto? ¿Qué, cómo has planificado esto para enfocarlo bien? ¿Cómo se ha desarrollado? Coméntanos un poquillo este asunto. A ver, con este tema yo iba muy con pies de plomo porque al Ujú, final, desgraciadamente, sigue siendo un tema bastante tabú dentro de ujú, la comunidad musulmana. Es decir, dependiendo de a qué persona le preguntes y su forma de pensar, te va a decir, no, eso no existe, eso es imposible, o te va a decir, sí, sí que hay. Entonces, yo lo que hice ahí fue investigar, ponerme a investigar porque empiezan a haber creadores de contenidos pues que sí que están dando voz a estas personas, o sea, o incluso ellos mismos como personas LGTBI y musulmanas están dando voz y decir, que estamos aquí, que existimos y que se puede convivir con una cultura, con una religión y con una orientación sexual, sea como sea. Es decir, aunque una cosa vaya para un lado y otra cosa vaya para el otro, no pasa nada. Es decir, se puede convivir y existen. Entonces, claro, yo tenía claro que para mí, a lo mejor porque yo tengo un punto de vista más occidental, que nosotros al final sí que hace mucho más tiempo que se está dando visibilidad a estos temas dentro de ujú. nuestra cultura, lo veía muy natural, como que pudiera haber una persona musulmana y LGTBI. Entonces, claro, o sea, para mí a la hora de tratarlo no fue tan quisquilloso, pero sí que es verdad que cuando yo lo he hablado después con personas musulmanes, sí que es verdad que ha sido como, hay este tema, y es como, sí, pero es que ese tema existe. Y entonces ese tema, bajo mi punto de vista, va a tener representación. Mm, Y, ya está, y no hay más. Es decir, sé que habrá gente que le molestará, pero también sé que habrá gente que se sentirá tranquila, no tranquila, sino esa sensación de cuando tú lees un libro y dices, me siento identificado con esto. ujú. Y es como que te baja un poco esa presión de siempre querer encajar con lo mismo. Yo creo que al principio de haber literatura LGTBI dentro de, bueno, en los libros españoles también, de escritores españoles, también la gente LGTBI se sentiría un poco como decir, uff, por fin hay lugar para mí dentro de este espacio. Y yo quiero que al final haya lugar. A ver, está claro que yo no puedo ser una banderada de todo ni de nada, y ni lo pretendo ser, pero si yo dentro de la realidad que yo decido contar pasa esto, pues es que al final es una cosa que pasa y ya está, y habrá Sí, gente que le gustará y gente que no, pero ahí está. sí, es tocar a una puerta a la que no se suele tocar y entonces hay gente que dice por fin y gente que dice, ¿qué hace? En plan, esa puerta no... Cogiendo las antorchas y viniendo a mi casa, pues seguro. Bueno, quería preguntarte si hay alguna pregunta que quisieras que yo te haga o si hay algo que quisieras que quisieras abordar, algo interesante, ya pues acercándonos ya prácticamente al final de la entrevista. Algo que consideres importante que se sepa. A ver, yo creo que más que importante.
es que, no sé, que bajo mi punto de vista, tu pregunta sería, ¿hay Sí. evolución de los personajes, de todos los personajes? Ah, ¿Toda la historia va en torno a los personajes principales o también se le da importancia, bastante importancia a los secundarios? Yo a esta pregunta respondería, de verdad, o sea, me pregunto y me respondo yo sola. Pues sí, o sea, evidentemente el libro pasa pues en unos meses de diferencia, en un margen al principio más cortito y después más largo. ujú. Y tiene que haber evolución, los personajes tienen que cambiar, les va pasando cosas bastante fuertes pues, que hacen que su punto de vista pues, se trastoque y pierdan a lo mejor el objetivo inicial que tenían. Y no solo los principales, es que en este caso los personajes secundarios, hay dos personajes secundarios que la verdad que yo como autora estoy enamorada de ellos y la gente que ha empezado a leer el libro también se ha ido enamorando pues, de los personajes secundarios, también han tenido evolución. Es decir, porque evoluciona toda la historia, evolucionan todos los personajes que pasan y yo creo que era inevitable. Efectivamente, sí, porque al final escribir una novela es escribir sobre el mundo y el mundo está en desarrollo, el mundo cambia, las personas están en desarrollo, las personas cambian. Es decir, que al final, pues, nadie se mantiene estático y cada desarrollo, pues, cada persona con sus propios desarrollos afectan a otros y tal. Así que esa riqueza de la realidad Y se está, salpican está todos muy unos bien. a otros. Sí. Pues nada, yo con esto ya más o menos creo que he abordado todas las preguntillas quizás interesantes y ya pues te dejo el último turno para, pues bueno, pues para comentar lo que tú quieras, para despedirte, ya lo último que quieras comentar y ya pues cuando termines pues me despido yo y cerramos. Así que bueno, te Vale. paso ya la última pelota, Ana. Vale, pues yo creo que sobre todo me gustaría enseñar el libro porque me Sí, parece la portada súper bonita. O sea, sí, y la he no visto y porque, está bastante bien. joder, Acércala más, que se está reflejando la luz. ya está, Ahí, ya está. ahí. Sí, muy chula, la verdad. Es decir, me gustaría pues sobre todo por agradecer y remarcar a la ilustradora, que es Patri Patopat en internet, que la verdad que desde el principio fue mi elección para darle vida a los personajes y no simplemente ha hecho esta ilustración, sino que ha hecho también otras dos que están en mi Instagram y ahora mismo no tengo a mano, pero que yo creo que es tan bonito para los autores como después lo es también para los lectores que se van encontrando con la historia, poder ver a los personajes reflejados, que yo creo que muchas veces no le damos la importancia que de verdad tienen los ilustradores dentro de la elaboración de un libro. Y simplemente pues quería remarcar eso. Es que en cierta parte se supone que en la teoría, nosotros como escritores, que estamos meses y meses y meses, quizás más de un año escribiendo una novela, nosotros somos el tercer paso, por así decirlo, la tercera etapa para que el lector acceda a nosotros. El primer paso realmente es la portada, es decir, Lo que eres él. cuando el posible lector coge el libro, primero va a la portada, es decir, está toda la carne en el asador al portadista o a la portadista. Luego el segundo paso es la sinopsis, ¿no? Que a lo mejor no todo el mundo sigue este proceso, ¿no? Pero bueno, por lo cual en el segundo paso está toda la carne en el asador para la sinopsis. Y luego en el tercer paso estamos ya nosotros, pero no nosotros enteros, sino nuestro primer párrafo, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, voy a verme la primera página para ver si me gusta. Entonces, esos son los procesos. Y el primero es el portadista. Por lo cual, mmm, resulta una ayuda en este mundo de la imagen, un factor Y es que bastante poderoso. hoy en día todo es muy visual y vende Sí, lo visual, vende lo bonito, lo atractivo. Entonces, yo creo que como mínimo y cuando alguien hace bien su trabajo, pues sí. remarcarlo y que se le pueda dar crédito, porque de verdad que yo creo que está infravalorado la validación que se le da a los ilustradores, que de verdad
que son lo primero, como tú has dicho, lo primero que entra a los ojos es la ilustración que tiene el libro y es lo que llama la atención y lo que mueve en un principio a un lector a coger el libro y a interesarse por él. Es decir, que es que si no, muchas veces no llegaríamos ni a la mitad de personas que llegamos. Entonces, pues creo que es importante. Efectivamente. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Ana, por este capítulo. Creo que ha sido un capítulo muy interesante donde se han tocado temas clave que no se suelen tratar, asuntos curiosos que se tienen que escuchar y son importantes. Y gracias pues, a todo el público que haya llegado hasta esta parte cuando se suba el vídeo. Y nada, pues para quien quiera seguir viendo más cositas de Little Lupa, indicar que hay muchos más capítulos anteriores a este y que habrán más capítulos igual de interesantes que este. Así que nada, nos despedimos y hasta luego. Adiós.